Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es don Miguel Launer, destacado arquitecto chileno con quien hoy tenemos el placer de conversar. Don Miguel, bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Quisiera preguntarle por esta profesión suya y este tránsito por la arquitectura. ¿Cómo entró? ¿Cómo es su recorrido en ella? Yo nunca pensé ser arquitecto cuando estudiaba Ya. en la educación secundaria. Tuve la fortuna que en el último año de los estudios secundarios en el Instituto Nacional cambió el profesor de dibujo y el nuevo profesor que llegó se llama Carlos Spech. Carlos Spech. Spech, un hombre Okay. encantador. En un momento, en algunos de los ejercicios me preguntó, ¿y tú qué vas a seguir? Yo no tenía claro el destino. Era mi mejor compañero de curso, Félix Martínez Bonatti. Ajá. Había ya decidido que él iba al pedagógico. Y yo pensaba acompañarlo, reconozco no muy convencido. Le dije, pienso irme al pedagógico junto con Félix. Dijo, no seas loco, te vas a morir de hambre. Tú vas a arquitectura. Dijo él. El profesor de dibujo, sí. Por los ejercicios que yo había hecho. Y un par de ocasiones más me insistió, y reconozco que a él debo agradecerle porque nunca antes se me había pasado por la mente ser arquitecto y tampoco tenía una noción muy clara de exactamente el rol que cumplían los arquitectos en la construcción de edificios. Perfecto. Y así fui como terminé por seguir esta profesión maravillosa. Maravilloso. Yo creo que es el oficio más noble Ajá. que existe en el planeta. Sin duda. Claro, proporcionar un techo a cualquier familia es una hermosísima responsabilidad y que tiene la particularidad que es una profesión en que se conjugan tantos aspectos técnicos, porque uno tiene que saber cómo se construye, con la belleza, porque se trata de entregar un producto, ojalá lo más hermoso lo más posible. hermoso posible. De modo que no se encuentra fácilmente en el ámbito de los ejercicios profesionales una actividad que reúna estos dos ingredientes. Y yo reconozco que ya en esta larga ejercicio profesional que yo he tenido, puedo confirmar esa virtud y soy un enamorado de mi profesión. Jamás habría pensado seguir otra carrera. Jamás. Después de haberla conocido. Y en esto de lo bello, ¿cómo se conceptualiza lo feo? Sí, no es difícil. Cuénteme. Claro. Lo que pasa es que, claro, la belleza es un concepto, llamemos, subjetivo. No es que tú te pares frente a una obra de arquitectura y digas es bella o es fea, ¿no? Ajá. Igual que ante una pintura. Igual que lo que existe con las otras actividades artísticas, la pintura, la escultura, en fin. La arquitectura también, con el transcurso del tiempo, ha ido cambiando. Sí. Las posibilidades tecnológicas que se incrementan con gran velocidad entregan la posibilidad de enriquecer una obra, como también de empobrecerla o disminuirla. Sí. Efectivamente, digamos, el esfuerzo porque todo lo que tú hagas sea lo más bello posible es un elemento que, al menos en mi caso, que tuve la fortuna
de tener una formación integral como arquitecto, se Ajá. incorporó como en mi ADN. Y en consecuencia, yo que he tenido la oportunidad de practicar el oficio, sobre todo para sectores humildes, Ajá. más que para sectores acomodados, admito que siempre ese es un objetivo fundamental. Además de responder a todas las necesidades objetivas que tiene una solución habitacional, un edificio de oficina, una escuela, etc., siempre el ingrediente de una composición hermosa está presente. Presente. Sí. ¿Y cómo es esto de la arquitectura de su existencia, En mi existencia, en la suya personal? bueno, ha sido todo. Yo tuve además la siguiente circunstancia. Me casé ¿Ya? con una compañera de estudio. Ok. La conocí al ingresar a la escuela el año 1946. Perfecto. Un poco viejo, digamos demasiado tal vez. Y empezamos a estudiar juntos en el mismo curso, Anita María Barrenechea. Y comenzamos a pololear, como se llamaba antes, creo que ahora ya no existe esa palabra, ¿no? Esas palabras ya como son tan Y lejanas. nos casamos incluso antes de titularnos, el año 1951. Y fuimos una maravillosa pareja. Anita falleció cuando estábamos a punto de cumplir 66 años de matrimonio. Ok. Y 66 años. formamos un hogar muy feliz, bueno, y trabajamos juntos. Y Una trabajaban, curiosa, no habitual situación Exactamente. de vivir y Y trabajar juntos. Sí. Solo en el gobierno del presidente Allende, en que ambos fuimos designados ejecutivos Ya. de gobierno, pero en diferentes responsabilidades. Yo como director ejecutivo de la Cormu y la Anita, la presidenta del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Trabajamos, digamos, separados. Separado en ese momento. Y después también estuvimos separados los 2 años en que yo estuve preso. Usted estuvo preso Sí, después del golpe militar. después del golpe militar. 2 años. 2 años, sí. De manera que el resto partimos juntos al exilio. Las circunstancias que hicieron que incluso en el exilio ambos trabajáramos en el mismo frente. Fuimos designados profesores en la Escuela de Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura de Copenhague. Genial. De manera que no es habitual, no he conocido un caso análogo en el que, habiendo compartido no solo la vida familiar, sino también el El trabajo, mundo laboral. no recuerdo francamente un solo conflicto serio entre nosotros. Fue una maravillosa relación. Un recorrido, pero intensísimo, Sí. además. Así es. Ella contrajo Alzheimer, que padeció durante 12 años, la cuidamos aquí en este departamento, falleció aquí en mis brazos. Sí. Es como otro tránsito, otro recorrido sin ella de cuerpo presente, ¿no? Sí, siempre me acompaña. Sin De duda. repente me doy cuenta que me pega unos raspacachos. No sé, Sí, de más, sí. Sí. Y ese recorrido con ella fue como construyendo, como se retroalimentaban, se conversaban los casos, como iban como construyendo. Todo lo historia. hicimos juntos. Todo sí. lo hicieron juntos. Y es curioso cómo se logra este nivel de armonía. Sí, Te pongo, por ejemplo, salíamos de vacaciones, ya. hacíamos un plan, normalmente no planificábamos mucho, pero cuando estábamos exiliados en Europa, Sí. salíamos en el auto a recorrer Europa Ajá. sin un plan muy fijo. Vamos acá, vamos allá, vamos a ver esto, veamos esta catedral o no. Nunca sentí una discrepancia, no, mejor vamos acá o vamos allá, no sé por qué diablo de mecanismo
siempre coincidíamos, Como nunca un nos flujo. hacíamos problemas si íbamos acá o allá, o si comíamos esto o lo otro. Bueno, cada uno tenía, por cierto, Sus sus gustos, afectos, sí. pero sin discrepar, Es como muy fluido. muy Mm. fluido. Preciosa Bello. relación, así Mm, es. sí. Quizá Nos eso es. quisimos muy intensamente. Y ella contrajo Alzheimer 12 años. O La sea, cuidaron. ya el año 2004 eso era evidente Ujú, y falleció ahora en 2017. ok. Mm, Sí, sí, la cuidamos aquí la siempre. cuidaron. Ahora, hasta el 2006 logró hacer algún tipo de actividad. Ella era dirigente, dirigió muchos años el Comité de Derechos Humanos del Colegio de Arquitectos de Chile, Perfecto. durante 15 años, Qué desde bien. que retornamos del exilio. ¿Cómo fue el retorno para ustedes? Fue bastante fluido. También. Tampoco en eso tuvimos También. muchos conflictos. No Buenísimo. me explico, pero fíjate, mira, cuando estuvimos en el cuando regresamos, en Sí, el exilio habíamos tenido una actividad profesional excepcional. sin duda. Ser profesores de una universidad europea es un Es un privilegio privilegio. único. Sí. Y bastó que nos autorizaran el retorno a Chile, nos vacilamos un instante, nos Ah, demoramos 3 meses en embalar todo, nos trajimos todo el departamento que teníamos en Dinamarca para acá. Bueno, genial. el hecho es que, de todas maneras, habíamos previsto, al regresar a Chile, no seguir con esta práctica tan intensa de la arquitectura. Un poco habíamos conocido el privilegio de estar destinado a profesores dedicados a la investigación. Sí. Ambos teníamos disposición a investigar. Ajá. Pensábamos, teníamos medio arreglado unos proyectos para regresar a Chile cambiando el ejercicio profesional, que es muy Muy intenso, intenso. por actividades de investigación. Ok. Estaba todavía la dictadura, había un enorme apoyo internacional para quienes se organizaran como ONG en apoyo a los pobladores, a los perseguidos. Esa era nuestra idea. Ese era el foco, ok. Pero llegamos al aeropuerto, nos estaban esperando, en primer lugar, los trabajadores con los que habíamos durante muchos años tenido una modesta empresa constructora. Junto con el ejercicio profesional mantuve una empresita constructora porque los primos, los parientes, los compañeros, todo el mundo que quería construirse una casita, Ajá. ya, Ok. tuvimos por años esa empresa. Bueno, nos fuimos al exilio y se acabó. Y se Volvimos acabó. y estaban ¿Y listo, todos listo ya? engalanados en el aeropuerto. O sea, don Miguel, ahora vamos a tener trabajo, recuerdo Ay. que nos dijo. Volvimos en el 84 cuando el país estaba bastante deprimido Sí. en materia de construcción por la Entre otras crisis cosas, del sí. 82. Nuestro socio, porque nosotros constituimos una oficina, Ya. 3 personas, Bel Arquitectos, Barnechea, mi mujer e hijo, nuestro socio Launer, Bel Bien. Arquitecto. Nuestro Perfecto. socio había regresado también del exilio, él estuvo en Estocolmo un año antes. Ya. Ya en el aeropuerto me dice, oye Miguel, tengo arrendada oficina para que nos instalemos nuevamente. Después llegamos en la noche, llegamos a casa de mi hermana, ella había invitado a una fiesta de recepción, veníamos del exilio, llega otro compañero arquitecto, muy amigo nuestro, de una oficina que en ese tiempo competíamos, pero era muy amigo, y dice, oye, el ministerio acaba de llamar a un concurso para nuevas municipalidades y listo, tenemos Estamos el listos. equipo para que nos presentemos al concurso. Y entonces yo, claro, haciéndome el leso, hicimos una parte con la Anita, un momento ahí, ¿qué hacemos? Y le dije, bueno, mira, va a ser 1 mes, 2 meses tras hacer el concurso, ya hagámoslo, listo, para no crear problemas. Ya. Y efectivamente mi socio ya tenía arrendada una oficina.
los viejos tableros de dibujo que habían quedado almacenados en el gallinero Okay. de su suegro, los Ya. fuimos a recuperar, los desempolvamos, Ajá. etc. Y nos pusimos a trabajar convencidos, éramos 5, todos habíamos sido connotados profesionales reconocidos como comunistas. O sea, Comunista. claro. Ya. Y destacados. Yo había sido una autoridad importante en el ministerio. Y dijimos, imposible, no va a pasar nada con nosotros. Pero ¿Cómo, hagámosle no que nos sí. vamos a ganar el concurso? ¿Era Claro, eso? Ok. exacto. Ya. Bueno, nos presentamos y lo ganamos. ¡Ah, qué buenísimo! La Municipalidad de Los Prados, que está actualmente en un precioso edificio en Precioso San Pablo. edificio. Sí. Y bueno, lo ganamos. Después dijimos, bueno, ¿cómo nos van a entregar esto conociendo a sus autores? Conocían ya. Y total fuimos invitados a la Corvi Ya. para ir al Serviu, pero como Al se Serviu. llama ahora, se me olvida, Ajá. la ex Corvi, ya. Para ir a conversar sobre el proyecto, me acuerdo, llegamos todos, cruzamos una sala donde había un grupo de arquitectos y veíamos que nos hacían señas, como diciendo, qué bueno, pero todos callan. También silencio, silencio, Claro. compórtense. Así Y como... entramos a una sala, un joven arquitecto a quien no conocíamos, nos saluda don Miguel, un honor tenerlo aquí, qué sé yo. Y firmamos contrato, se hizo la obra sin ningún problema. ¡Qué emocionante! De manera que el retorno, yo puedo decir que fue Fluido, extremadamente fluido y me volvió a encarrilar por el camino por el que caminé toda la vida, porque exactamente la misma oficina, con los trabajadores, conseguimos un pequeño trabajito para ellos, ya, y todo fue igual. ¡Qué impresionante! Era como si la interrupción no hubiera afectado en nada la vida que volvió a ser. Como una hebra que se vuelve como... Exactamente. ¡Qué lindo! ¿Y su señora qué decía con esto? Feliz, Feliz. muy bien. No, Sí. ningún problema. Ningún problema. Claro. No, además, el resto fue siempre igual. Sí. Bueno, habíamos nacido para eso, para practicar así. ¿Y cómo lo vivía su familia más extensa, todo este desarrollo? Es como su matrimonio, su compromiso político, su detención, su presidio. ¿Cómo se vivía la familia más extensa, su familia de origen? Sus padres, bueno, fuimos muy estrechos, de relaciones familiares muy estrechas. Yo soy de origen judío. Los judíos tenemos una especial, yo creo que por la historia milenaria, ¿no?, de persecuciones, de lazos familiares muy estrechos. Muy estrecho. Cuando partí, bueno, estuve detenido y partí al exilio, mi padre había fallecido, pero mi madre estaba viva, mi hermana. Nosotros mantuvimos lazos familiares profundos, muy serios y estrechos, estando en el exilio. Trajimos a mi madre antes de que falleciera, mi hermana, los hermanos de la Anita. Nunca hemos tenido, siempre la familia ha mantenido una cohesión muy grande. Mientras estuve preso, después, bueno, primero en Dawson, ahí estábamos incomunicados, pero nos trajeron de vuelta, estuve en Ritokyo un año, ahí ya teníamos visita una vez a la semana. Y francamente yo era un caso especial porque siempre era mucha la gente que los días sábados en que era la visita quería visitarme. Ya. Tanto en mi familia extensa, mis hijos, mis padres, los de la Anita, mis amigos. Sus amigos, sí. Sí, ese es un mundo en el que nos hemos mantenido, yo diría, sin conflicto. Sin conflicto y bien Sí, acompañados. muy bonito, muy hermosa relación. Sí. En cualquier circunstancia, para bien o para mal. Sí, sí. Tampoco recuerdo conflictos serios familiares. ¿Usted es el mayor? No, mi hermana era, somos dos hermanos nada más, mi hermana era mayor, ella falleció y yo. ¿Y
Y entonces en el retorno lo esperaba todo esto ya Sí, como construido, como efectivamente. efectivo. Sí. No, muy bien, ¿no? Muy Ningún bien. problema. Yo no puedo decir que tuve un trauma. Soy un caso un poco especial. Me parece que hay que tener una disposición en la vida particular. Por ejemplo, cuando estaba preso en la isla Dawson, Sí, que es una situación extrema, extrema. difícil de entender. Sin embargo, yo por lo menos era capaz de apreciar. Yo te digo, no he estado nunca en un lugar de una naturaleza semejante, tan Ok. fuerte. Pasar unas nubes galopando a una velocidad que jamás vas a encontrar. Ah, Un viento que a menudo te levantaban, unas ah, lluvias torrenciales, después que se abrían con un cielo azul inverosímil, ah. la cordillera Darwin cayendo nevada hasta el borde del estrecho de Magallanes en el fondo. Un escenario excepcional. En ese momento estaba lleno de árboles quemados, restos de árboles quemados, porque la isla tuvo una riqueza forestal, un verdadero santuario. Ya, Yo calculé que los coihues, sí. que fueron todos extinguidos Oh, entre 1910 y 1940, que una empresa forestal explotó la riqueza forestal de la isla, deben haber tenido mínimo 1000 años oh, y hasta 2000. oh. Tengo uno de los dibujos que hice, que está, tú sabes que yo hice dibujos estando preso, ¿no? Sí. Bueno, hay un dibujo en el que se ve un tronco, después te lo muestro, Ya, al pie del cual está Osvaldito Puccio leyendo un libro. Yo me encaramé a ese tronco, que ya. está talado más o Talado. menos a 1 metro de altura, Ajá. eh, y con unos vidrios rotos que había sacado de la iglesia de Dawson que restauramos, empecé a raspar para tratar de contar los Los anillos. anillos. Ujú. No pude terminar la faena porque, claro, cuando estábamos obligados a hacer trabajo forzado, era en la pausa del almuerzo en que yo Que hacía todas las me daba cosas que estas era como se... tareas, ¿no? Pero calculé con lo que alcancé a hacer y medir que mínimo 1000, pero probablemente, no sé, por el diámetro que tenía el tronco, deben haber sido hasta de 2000 años. 2000 Todos años. fueron extinguidos. Pero me Nos fuimos por un, distraje de sí, lo que nos te fuimos por quería otro decir. recorrido, pero es que Lo además que la te quiero atmósfera es decir es que tenía impresionante. una actitud, no puedo decir que disfruté en la isla, No, pero francamente me impactaba la fuerza la fue, de esa naturaleza un poco virgen. sin duda. Dicho sea paso, el extremo sur de la isla tiene 80 kilómetros de largo, Ajá. el extremo sur hasta el día de hoy es un territorio virgen, que yo sepa, está a cargo de la Armada, pero no han explorado, es un monte muy escarpado, tiene dificultades, pero según lo que sé no lo han hecho. Bueno, yo entonces, con todo lo mal que estábamos ahí, supe disfrutar Sin duda. de esa riqueza excepcional. Del Fue un exuberante. privilegio, si se Sí, quiere decir sí se así, puede llamar desde estar ese sitio. confinado en un lugar semejante. Tan bello. También en el exilio fue muy habitual con la mayoría de los compañeros exiliados de no saber disfrutar, llamémoslo así, o aprovechar un país tan excepcional como Dinamarca. Y entonces te encontrabas a menudo con compañeros que decían, pero ¿cómo podéis entender a estos hueones racistas y todo? Mentira absoluta. No eran capaces de ver nada, no aprovechar nada. Yo en el exilio aprendí mucho más de lo que enseñé en la escuela de arquitectura donde estuve. Hay que tener, creo yo, una disposición en la vida para captar el entorno en que tú estás y saber, como quien dice, ver la parte llena del vaso y no la vacía. Porque con Claro, todos los matices es la una veía usted. disposición aparentemente personal que algunos la tienen Maravillosa. y otros no. Y en relación a eso, querría preguntarle acerca del espacio, del tiempo, la conceptualización o la vivencia que usted tiene acerca de eso o ha tenido. Ujú.
El espacio. El espacio. Me surge esta pregunta desde que de pronto en la isla Dawson es como que se abre otro espacio y aparecen las nubes y aparece esta cordillera que... Bueno, efectivamente, el espacio tiene una singularidad, estés donde estés. ¿Cierto? Y claro, hay que tener una disposición especial para saber apreciar lo bueno o lo malo, o prescindir de lo malo. Claro, nosotros en el caso de Isla Dawson efectivamente estábamos en un lugar muy límite bajo el punto de vista de la naturaleza, porque es un islote que está en el corazón del estrecho de Magallanes, azotado por los vientos y las corrientes patagónicas, que son muy severas, entonces está muy expuesto, estando apenas a 80 kilómetros de Punta Arenas. Efectivamente el clima es francamente diferente. También la tierra, probablemente por la explotación de que fue sometida forestal, es como una turba, no sólida, de repente cruje como una esponjita que tú vas pisando, no en todas partes, ¿no? Sí. Claro, el organismo tiene que tener una capacidad de adaptarse, porque te guste o no te guste, si ya estás confinado a estar allí, no sacas nada con amargarte o con lamentarte, sino que saber apreciar las circunstancias que pueden hacer la vida más fácil, ¿no? Además que con todo es una oportunidad excepcional, casi te diría un privilegio haber conocido eso. Fíjate que nosotros volvimos el 2003. Cuando se cumplieron 30 años del golpe militar, fue autorizada por primera y única vez una visita a la isla. La isla es un territorio bajo la propiedad, administración, digamos, de la Armada. El gobierno de Chile le entregó la isla en propiedad a la Armada, que se ha apropiado realmente en una forma inaceptable de un territorio que le tiene privado el acceso a todos los chilenos hasta el día de hoy. Bueno, en esa ocasión fue autorizado el retorno del 2003. ¿Y qué pasó? Cambió mucho una parte importante del paisaje. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos al 73, la Armada hacía apenas un año que había tomado posesión de la isla. Y subsistía el paisaje que había quedado después de la explotación a la que fue sometida la isla por esta empresa forestal llamada Fe Grande, que la explotó durante 30 años, del año 10 al 40. Y entonces el paisaje donde tú fueras estaba caracterizado por la existencia de restos de árboles calcinados, algunos con una actitud terribles, difíciles, como que hubieran tratado de resistir el incendio. Y era donde tú mirabas, tenías eso. Era en definitiva, yo te digo, un entorno dramático. Bueno, volvimos el 2003 y empezamos, después de aterrizar en unos minibuses que dispuso la Armada para trasladarnos al campo donde habíamos estado confinados, donde iba a tener lugar una ceremonia, empiezo a mirar y me costó un instante darme cuenta que había cambiado. Y probablemente la Armada, nadie me lo pudo confirmar, pero supongo que así fue. La Armada debe haber haber convocado una licitación para que le limpiaran la isla. Y alguien se hizo cargo de acabar con todos estos restos, de haber sido un muy buen negocio por lo demás. Y estaba todo con unas laderas bucólicas verdes, preciosas, y ¿dónde estaban mis árboles que constituían un paisaje tan dramático? Eso cambió. Eso cambió, sí. O sea, el espacio del hombre al final se las arregla para mejorarlo o deteriorarlo, como quiera calificarlo. O borrar la memoria. Para los marinos eso quedó maravilloso, yo teniendo el recuerdo del pasado,
eché de menos Eché de menos este viajar, espectáculo, sí, casi una escenografía, te diría yo. exactamente. El espacio es fundamental en tu vida, es todo lo que te rodea, pues, ¿no? Sí. Cuando uno está auxiliado en un país donde no existe la cordillera, pasa un buen lapso de tiempo hasta que logras orientarte, porque siendo ciudadano de un país donde hay un muro que siempre te indica dónde está el oriente, Exacto. es muy difícil, te pierdes donde llegas a una estepa, donde la altura mayor de Dinamarca es 133 metros, que le llaman la montaña del cielo. Ok. Cuando sube un vehículo, el chofer te dice, no se preocupen, yo sé manejar, imagina. Bueno, Muy en fin, impresionante como otra realidad. Y en esto del espacio y la distancia, porque es como con la familia de origen se mantuvieron siempre muy cerquita, sí, a pesar que había una distancia. así es. ¿Cómo es explicable No, eso? es que el espacio no tendría por qué separarte, eso es un espacio físico. Ya, Pero el espacio tiene otra dimensión en la que no tiene por qué afectarte las relaciones humanas. perfecto. Yo mantengo, por ejemplo, ahora una relación casi cotidiana con el que fue un compañero, un danés compañero profesor en la Escuela de Arquitectura junto con nosotros. Ajá. Y en consecuencia el retorno no nos ha separado. Ellos han venido varias veces a Chile, yo he vuelto para allá, hemos vuelto con Anita, bueno, ahora hacía muchos años que no íbamos, no he vuelto. Ajá. En fin, pero lo que te quiero decir, eh, el espacio no es una barrera que te separe si tú eres capaz de entenderlo y de practicar las relaciones humanas, no obstante que haya distancias que te separen, ¿no? Sí, Distancias físicas. sí. ¿Y quiero, eh, cómo se expresa eso en sus obras? Porque debe estar presente. No se sabría decir. Debe estar presente esto de que el espacio es como que puede separar y no al mismo tiempo. No, no creo. O sea, en nuestra profesión, a ver, hay una dimensión cuando tú has hecho una obra a una familia determinada, Sí. de la que en el caso nuestro casi nunca hicimos algo a alguien que no conociéramos. Siempre o fueron familiares o amigos o parientes, en fin, etc. Y eso es importante, uno conociendo las particularidades de cada cual, Ahí. intenta entregar el entorno más adecuado para cada familia. Hemos tenido toda clase de experiencia, en algunos casos los matrimonios creaban conflictos porque alguno que estaba de acuerdo, la otra pareja no lo aceptaba Ya. y en consecuencia la interpretación nuestra quizás fue en favor de uno u otro. A menudo nuestra respuesta arquitectónica creó conflictos inesperados. En la pareja, en vez de beneficiarlos con la arquitectura, terminamos creándole un dolor de cabeza. Bueno, pero lo normal no fue así. Eso. En general, creo que le achuntamos. Genial. Pero después tienes la cosa impersonal, cuando tú estás haciendo, por ejemplo, una universidad, proyectando una universidad. Ahí tienes que entender lo que son las necesidades de un conjunto heterogéneo, que no es una familia. Cierto. Y enseguida tienes que tener claro que con los cambios, una obra que consigues para hoy está sujeta invariablemente en muy corto tiempo a nuevas exigencias. En consecuencia, un paquetito que a veces lo crees que ha sido tan coherente, tan perfecto, a los 3 años te llaman y te dicen, no, pero es que necesitamos esto, lo otro. Integrar las ampliaciones fue una lección que nos costó aprender, de que toda obra, incluso vivienda familiar, Ajá. o un conjunto
como una universidad, un hotel, una industria, siempre está sujeta a cambios, Siempre está sujeta acá. ampliaciones normalmente, Ok. o adaptaciones a todos los cambios tecnológicos que son de una velocidad enorme. En consecuencia, vivimos en un mundo en que se hace cada día más efímero el presente que cree tan consolidado. Sí, El cambio es una es constante una hoy día. constante, como imposible de cristalizar ahí. Sí, y generalmente difícil de dimensionar. Y, profesor, ¿y el tiempo? Yo no me he dado cuenta cómo está corriendo. El tiempo. Bueno, también es una disposición especial. No me doy por vencido. Bien. Tengo una intensa actividad. El tiempo transcurrió casi sin darme cuenta. Sin darse cuenta. Sí. Y todavía tengo planes para el futuro. Para el futuro, sí. Lo que es, yo diría, lo menos que puedo decir que es imprudente, pero así es. Y tengo muchas solicitudes. Estoy muy presionado por alumnos en tesis. Ya. Tengo varios capítulos que me presionan por las organizaciones vecinales de pobladores. Ya. Sí. Las organizaciones vecinales, muchas que se han recuperado afortunadamente en Chile en los últimos años. En consecuencia, el tiempo es algo que también depende de cada cual. De cada cual. Si Sí. tú asumes que tienes esta edad y te echas a morir esperando el final, es una opción, Sin duda. pero que no parece que no me ha afectado. Genial. Yo pensaba en esto de el tiempo y la memoria. ¿Usted ha trabajado en la memoria? Bastante. Sí. También la memoria tiene varias dimensiones. Te voy a contar una cosa. Yo fui muy amigo de un campeón de ajedrez. En Chile hubo un ajedrecista costarricense, se llamaba Joaquín Gutiérrez, que también fue escritor. Importante. Cuando regresó a Costa Rica fue designado Premio Nacional de Literatura. Bueno, pero él estaba designado en Chile, casado con chilena, con Elena Nascimento, de la hija del famoso fundador de la librería y editorial Nascimento. Perfecto. Bueno, Joaquín me enseñó algunos ejercicios mnemotécnicos de diferentes tipos. Como buen ajedrecista, él los hacía porque un ajedrecista tiene que anticipar 3, 4 jugadas. Bueno. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando a mí me tomaron preso en la Cormo, en la institución de la cual yo fui su director ejecutivo aquí en Santiago, la calle Avenida Portugal. Eso fue el día 12 de septiembre del 73. Bueno, nos golpearon bastante. Hay un tipo que me sacó la cresta. Era un Paco. Y se veían los ojos muy drogados. Y me quitó todo, qué sé yo. Yo, después que llegué a Dawson, me impuse el deber, este Paco no se me iba a olvidar. Y entonces el ejercicio mnemotécnico consiste en que tú, al despertarte en las mañanas, tienes que hacer un esfuerzo por ver el rostro. Y así fue. Yo me despertaba en la mañana en Dawson, me aparecía el rostro de este caballero. Así fue durante 6 meses. No falló. Y de pronto me desapareció. El día ese que en la mañana no me apareció, en el trabajo donde estaba comiendo así un esfuerzo inusitado porque me aparecieron. No hubo caso. La memoria mía no quiso que eso apareciera más. En buena hora. Pero te quiero decir,
Yo creo que tengo muy buena memoria y además en todos estos últimos años mi práctica profesional ha sido fundamentalmente dedicada a la memoria histórica. Yo he participado en la declaración de monumentos nacionales de varios sitios históricos donde tuvieron lugar violaciones a los derechos humanos. En primer lugar, del campo de concentración en la isla Dawson, en la cual estuvimos confinados, que está absolutamente demolido, tierra arrasada, y que fue declarado monumento nacional, así como la capilla de Puerto Harry en la isla Dawson, que nosotros como presos restauramos, porque era un lugar que estaba abandonado más de 30 años, muy meritorio bajo el punto de vista de arquitectura, y logré convencer al comandante del campo, en vez de estar haciendo trabajo estúpido, porque estamos sometidos a un régimen de trabajo forzado, lo invirtiéramos mejor en esto, lo que fue una bendición que le hubiera tenido el criterio de aceptarlo. Y así en la iglesia también soy monumento nacional. He participado en la declaratoria también de monumento nacional como sitio histórico del balneario Rocas de Santo Domingo, que fue uno de los balnearios populares construidos durante el gobierno del presidente Allende y que Manuel Contreras, el jefe de la INA, habilitó primero como un lugar donde él entrenó al personal de la INA en prácticas de tortura y exterminio. Fue bastante siniestro. Sí. Y quedó ese lugar en posesión después de la CNI y finalmente del Ejército de Chile hasta el 2012, en que los compañeros de San Antonio se empezaron a organizar para que fuera declarado monumento nacional, lo que bastó para que el ejército demoliera en su totalidad las cabañas que todavía se mantenían, pero logramos, fue declarado monumento nacional, a pesar de que el ejército aún no entrega eso al Ministerio de Bienes Nacionales para poder realizar un sitio de memoria, que es lo que la Fundación por la Memoria de San Antonio está dispuesta a hacer. Después hice el proyecto de restauración de Londres 38, que no se materializó, ahora se está llamando a un nuevo concurso con el mismo objetivo. Y finalmente acabo de terminar, ahora, el mes pasado, entregamos terminado el proyecto de una casa en Punta Arenas como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es un lugar muy especial, una vivienda ubicada en el corazón de Punta Arenas, en la avenida Colón, y que los milicos utilizaron como centro de tortura. En Punta Arenas tuvieron la modalidad bastante perversa de tener a todos los detenidos en los diferentes regimientos de la zona, pero los traían diariamente a este lugar para torturarlos, en teoría para someterlos a declaración. Había alguien, era toda una cosa de oficina, tecleando en una máquina de escribir, mientras los tenían tendidos en una camilla aplicándole electricidad y interrogándolos. Objetivamente el propósito de eso fue aterrorizar a la población, porque la gente que circulaba, el ciudadano común por Avenida Colón, obviamente no podía dejar de escuchar los gritos, los alaridos que lanzaban los compañeros o compañeras cuando eran torturados. Bueno, ese sitio finalmente hace años se logró que la Armada lo entregara a bienes nacionales y finalmente se convocó a un concurso para hacer el proyecto, lo ganamos y se terminó. Ahora está en etapa, se va a convocar a la construcción. Bien. De modo que gran parte de mi actividad profesional en los últimos años ha sido dedicada definitiva a sitios de memoria, a la memoria histórica. Para no olvidar. Así es. Labor que he hecho con el mayor interés y tratando de hacer lo mejor posible,
Considerando que es un deber, yo soy finalmente un protagonista muy particular y creo que en eso puedo aportar muchísimo Sin duda. para que no se olvide. Y en ese sentido, profesor, los duelos, las pérdidas de las personas amadas por usted. Bueno, yo sigo demasiado golpeado en la vida, en ese sentido. Nosotros tuvimos 2 hijos, un varón y una mujer. El varón partió con nosotros al exilio el año 75, cuando me expulsaron de Chile, casado de 18 años con una guagua de 9 meses. Ese hijo falleció el año 92 en Dinamarca, un accidente de hecho a raíz de una enfermedad, una artrosis, bueno, lo de menos. Pero lo que quiero decir es que es la típica víctima de la dictadura, de lo que fue el golpe militar. Él vivió 18 años en Chile y 18 en Dinamarca. No era ni una cosa ni otra. No terminó sus estudios acá, tampoco los terminó allá. Y se fue con un hijo cuando tenía 18 años él de edad, alcanzó a engendrar otra hija de ese matrimonio, con la chilena con la que se fue. Se separó, volvió a tener 2 hijos con otras diferentes mujeres. En resumen, una vida muy difícil. Y falleció en el 92 cuando nosotros ya habíamos retornado, él se quedó allá. Fue un golpe terrible. Después, el año pasado, en forma insólita, falleció mi hija, de 55 años de edad, una mujer maravillosa, excepcional. Impresionante, una hepatitis no fulminante de nuestro nombre, de la que no hubo manera de sobreponerse. Nos dejó devastado, muy golpeados, porque ella, bueno, fue una persona excepcional. Nos dejó afortunadamente su hija, nuestra nieta Manuela. Sí. Y ahora este año sufrí la pérdida de la Anita. De manera que de alguna manera me fui quedando solo, a pesar de que estoy muy rodeado por el resto de familiares y muchos amigos que francamente no me dejan solo. Tal como te he explicado, tengo una cierta capacidad de sobreponerme. Esta vez me costó muchísimo, te diría que hará 2 a 3 meses, recién puedo decir, que he superado la crisis de la pérdida de la Anita. Y me ha hecho muy bien. Cuando falleció Anita, después tuve unos 3 meses con una situación muy dramática y golpeada del corazón. Me subía la presión, me bajaba. El cardiólogo se cansó de hacerme exámenes hasta que al final me dijo: mire, Miguel, su corazón está mejor que el mío. Es un viejo que nos conocía hace más de 20 años, la Anita y a mí. Usted no necesita un cardiólogo, usted sabe lo que necesita un psiquiatra. Cosa inusitada, yo en mi perra vida había ido a un psiquiatra, era escéptico de los beneficios de semejante especialista, pero me añadió lo siguiente: tiene que ser una persona que lo conozca a usted, porque entre que se ponga a explicarle a un desconocido toda su trayectoria, sus relaciones con Anita y con su familia, va a perder el tiempo y se va a cabrear. Así que o tiene un psiquiatra al cual acudir que sepa muy bien quién es usted, o mejor no haya nadie. Y tenía la persona adecuada, la Paz Roja, la Pachi Roja, compañera casi de universidad, que me ha hecho estupendo. De solo conversar, nada de pastillas, ni una tontería. Fantástico. ¿Y cómo viven estas personas queridas y perdidas en su memoria?
las tengo presentes invariablemente. La Anita me golpea cada rato cuando estoy escribiendo, por ejemplo, porque nunca dejé, yo escribo mucho. Escribo sobre vivienda, desarrollo urbano fundamentalmente, algo sobre política. Cuando me tocan al presidente Allende, yo no lo voy a aceptar tan fácil. Bueno, y invariablemente la Anita era mi mejor crítico. Y entonces de repente me detengo en un párrafo y digo, puta, la Anita esto no le gusta. La pura verdad. La pura verdad. Sí. Así que la tengo muy presente. A la hija la he hecho menos a cada rato en numerosas situaciones concretas de la vida cotidiana, porque era extremadamente eficiente y útil. A ella sí que no tengo cómo sustituirla. Pero aparece en la memoria permanentemente en las situaciones cotidianas. Por supuesto. Sí. Bien, y nosotros en este momento vamos a comenzar a cerrar este programa y nos quedamos con su memoria. Muchas gracias, profesor. ¿Por qué? Pues gracias a ustedes.